Es cierto, se siente un ambiente derrotista hacia la selección mexicana de Televisa desde que se supo que las vacas sagradas eran intocables y que los procesos simplemente no se respetan. Desde que la televisión, patrocinadores y promotores han metido mano, todos al mismo son que los dueños quieran tocar. Mientras que los paleros de la televisión, esos creadores de fantasías que solo piensan en vender sus notas muchas veces fake, a una audiencia que poco a poco comienza a no creer en ellos y a entender que lo que sucede en este equipo disque mundialista tiene una fecha de caducidad muy lamentable de 2 o 3 semanas quizá. Por eso, una vez más, volvemos a la historia de una vaca sagrada en particular, y ese es el socio de la selección. El accionista de los carros usados, quien hace poco dio unas declaraciones que van encaminadas directamente al marketing, y donde si se capitaliza lo que dice y quiere, simplemente será una vez más pan con lo mismo, siendo quizá el mayor logro de México en los mundiales en toda la historia. Paco Memo Ochoa, el socio de la selección, ya dijo en una entrevista con un actor muy polémico en los últimos meses que una de las ideas en su carrera, y después de este Mundial de 2022, es poder llegar a su última justa en 2026, que se celebrará en toda Norteamérica y donde, según él, piensa hacer historia. Y que si por él fuera, simplemente jugaría su 6º Mundial para entrar en esa selecta lista de históricos a nivel internacional, que de hecho, si ese vaticinio se cumple, simplemente terminará de lapidar a un proceso selectivo que ha sido cuestionado y donde solo los recomendados y los que tienen el sartén por el mango pueden mandar y decidir, dando a entender que no hay raciocinio sobre el hacerse a un lado de la portería tricolor para que las nuevas generaciones que vienen surgiendo bajo los 3 palos tengan siquiera una oportunidad. Sin embargo, esta declaración pudiera tomarse de manera ambigua, pues aunque usted no lo crea, y de que este jugador tenga un severo conflicto de interés con la empresa Selección Mexicana, hay quienes aplauden este hecho y abogan a la nostalgia de un guardameta que fue sumamente agrandado, justificado en muchas ocasiones incluso haciéndolo pasar por el mejor portero de la historia de México. Por el otro lado, existe un grueso del sector de aficionados que no soportaría verlo de nueva cuenta como un fósil en otro proceso mundialista. Es más, están esperando fervientemente que a esta selección se la lleve la fregada para que haya una reestructuración a fondo, porque para ellos Paco Memo ha sido un factor determinante para que los nuevos talentos en la meta se pierdan en la oscuridad del abismo llamado banca o ni eso en muchas ocasiones. Para muchos, Paco Memo es un mal hecho futbolista. Es quizá la única vaca sagrada que se escuda en que la posición de guardameta es la que más longevidad puede tener en los procesos mundialistas, olvidándose por completo de la ética de todo jugador de fútbol, el cual piensa que es indispensable en selección casi para siempre, compartiendo ese egoísmo infame de quienes se sienten dueños de un puesto en la cancha, un mal innecesario consentido por las televisoras, patrocinadores, un portero que vive de 2 partidos en mundiales y de un aparato de marketing que pareciera no tener fin, al menos no hasta el 2026. Prepárate, porque este video tendrá más de 4 años de vigencia, lo cual a su vez será partícipe de ahuyentar a muchos aficionados que poco o nada confían en un equipo destinado al fracaso, como la selección mexicana de Televisa. Es por eso que hoy te presento Memo Ochoa, el fósil de la selección mexicana de Televisa en Qatar 2022, que desea jugar su 6º Mundial. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Para empezar, se necesita primero quitarse la capa de aficionado para poder opinar de manera objetiva sobre este sujeto que, al igual que Raúl Jiménez, futbolísticamente hablando en selección, solo vive de algunas atajadas contra Brasil y ya. Y después habrá que preguntarnos lo siguiente. Lejos de la situación del conflicto de interés que ostenta, pregunto, ¿qué méritos actuales tiene Ochoa para ser el titular en la portería? ¿Qué méritos tendría para ser titular en su 6º Mundial en algunos años más? ¿Atajadas contra Polonia? ¿Contra Argentina?
llegar al quinto partido, que es el sueño húmedo de los medios de siempre? Con alguno de esos logros, entre comillas, Paco Memo podrá, a sus 38 años, romper el récord mundial en el Mundial Tripartito del 2026. ¿Es en serio? Sus paleros lo creen muy real. Él mismo lo cree muy real, pues se escudó en que la posición de portero es la que más longevidad puede aguantar y ya. Nunca dijo algo que fuera novedoso, pues este sujeto desde mucho tiempo atrás ha soñado con ser una leyenda del fútbol, aunque los hechos digan lo contrario. A Paco Memo lo endiosó la televisión y todo su aparato mediático y de reflector. En su momento se hicieron campañas y se suavizó a su vez que Paco Memo en la temporada 2016-2017 se ostentó como el portero más goleado de Europa. Su casa Telehuila enmascaró su fracaso. Nunca lo quemaron en la hoguera, pero antes con el Ajaccio también tuvo buena campaña de medios ante una hecatombe futbolera. Pues del guardameta mexicano a su paso por Francia siempre fue tratado como una víctima y no como un responsable directo de los goles que le clavaban. En su paso por el Granada fue algo similar. Siempre fue el pobrecito cuando le llenaban la canasta con 3, 4, 5 goles o hasta más. Siempre era el que no puede hacer todo solo. Ochoa y 10 más. Ochoa no tiene defensa y tanta cosa que justificó su mediocridad y su mala técnica para atajar. Cuando volvió al América lo hizo como una leyenda, pero los mismos vicios siguieron. En aquel 18 de junio del 2016, Ochoa fue parte de ese 7-0 aberrante que le clavó Chile en la Copa América Centenario. El resultado más que abultado en este tipo de competiciones que se ha llevado la selección. Aún así, la víctima fue Juan Carlos Osorio. ¿Qué manchó la carrera de Ochoa? Nada. Lo mismo pasó cuando fue aquel preolímpico de Beijing. Es más, hasta recibió un gol de los haitianos y aún con ese fiasco, la carrera de Ochoa no se tocó ni con el pétalo de una rosa. Nunca se cuestionó, nunca se hizo una crítica y solo lo dejaron pasar. Varias carreras murieron en ese fiasco, incluso la de Ego Sánchez en la selección, pero la de Ochoa prevaleció. Y al ver que su marketing seguía intacto, Memo se convirtió en ese jugador consentido por la televisión. Los hechos hablan. Cuando militó en el Málaga igual, repito, una vez más, era la víctima. Y el guardameta de ese entonces titular, Kameni, siempre fue el malo. Inclusive se inventaron que por algunos amiguismos el portero camerunés supuestamente nunca le dejó la titularidad a Ochoa. Si hacemos un extenso análisis de esto, encontraremos que con eso le bastó a Paco Memo para ser titular por 3 mundiales consecutivos, sabiendo que su proceso eliminatorio en Brasil 2014 fue malo. No se le tocó ni un solo minuto en los mundiales y en los procesos, a donde fue llegando mientras la televisión iba creando en el imaginativo que Paco Memo era el guardameta que México siempre necesitó, aunque este fuera más malo que la carne de puerco. Pero en esta parte del video vuelvo a preguntar, ¿qué méritos tiene Paco Memo? ¿Sigues pensando que esas atajadas contra Brasil tienen vigencia? ¿O solo es la pobre nostalgia que hace pensar que cuando este personaje quiera cambiar de aires, las cosas ya no serán iguales para siempre? Eso, señores, es miedo a los nuevos procesos y, como dicen por allí, a dejar el hueso, siendo el egoísmo simple y llano de quien tiene un conflicto de interés muy asqueroso y evidente. Paco Memo es de la misma calaña de Miguel Herrera si hablamos de reflector. Un guardameta ineficiente en juego a pelota parada y también con mala técnica aérea, pobre salida y juego malo por los aires. Mientras que Miguel solo es palabrería y nada de táctica. A ambos les gusta el micrófono. Uno, para algunos, ha sido el mejor técnico de la selección por encima de otros seleccionadores que han llegado incluso más lejos en un mundial como Bora Milutinovic. Y eso, los medios de siempre lo insertan como un chip en la cabeza de aquellos a los cuales no les gusta el razonamiento ni la autocrítica. Pero pregunto, ¿a qué voy con todo esto? ¿Qué tiene que ver Miguel Herrera con el socio de la selección? Muy sencillo, ambos han sido cultivados desde sus inicios en la televisora de Chapultepec 18, quien a su vez es dueña de un puñado de jugadores que son impuestos por patrocinadores, representantes y el marketing inmenso, que cada 4 años rebasa niveles estratosféricos al fútbol y al sentido de este deporte, al menos en México. Repito, a
A ambos les gusta el reflector. Uno se jacta de que nunca lo despidieron por los malos resultados, lo cual está en lo cierto, mientras que el otro siempre ha navegado bajo muchos algodones. Incluso se puede decir que con los pelos de la burra en la mano, que le han cuidado su carrera en demasía. Cheque el ejemplo que citaré a continuación. Le pregunto a usted, que está viendo este humilde video y que sé que lo verá hasta su final, porque en todos los lapsos de este dejaré pruebas y referencias que entenderá más que bien. Pregunto, ¿recuerda aquel preolímpico de Beijing en Estados Unidos en ese ya lejano 2008? ¿Recuerda quiénes jugaron ese famoso partido contra Haití? ¿Recuerda quién era el portero? De toda esa lista, ¿quién sigue en la selección nacional? El fantasma de Carson fue la prueba fehaciente que en Selección Mexicana de Televisa se protegen algunas carreras. La de Paco Memo es el vivo ejemplo, una prueba en flagrancia que con los años se vuelve más añeja y sobre todo irrefutable. Ningún jugador de fútbol de aquella generación de jóvenes sigue en la selección, ni directa ni indirectamente. Muchos de ellos incluso terminaron sus carreras de manera anticipada, como el Gaucho Ávila, Santiago Fernández. Otros simplemente siguieron jugando a la sombra de este fracaso, pero por increíble que parezca, el portero sigue vivo, sigue siendo titular y sobre todo es un tipo inamovible en esta selección. ¿Por qué? Porque su carrera ha sido siempre protegida por los intereses de la televisora que lo lanzó al estrellato. Sin embargo, luego de más de 14 años de este fiasco, Paco Memo no solo es el superviviente entre comillas de ese infame combinado, sino que también es el jefe del vestidor ahora en la selección de Televisa. Y también se jacta de entrar en la historia de los porteros más emblemáticos de México, compartiendo el podium con la Tota Carvajal, el primer portero mexicano en jugar 5 mundiales. Sin embargo, no hay punto de comparación. Carvajal jugó los 5, Paco Memo solo ha jugado 3. Uno fue tercer portero por detrás de Corona y Osvaldo en Alemania 2006. Y en otro mundial fue el segundo portero en Sudáfrica 2010 ante la petición de Televisa y un banco. Javier Aguirre nunca se dejó doblar. Fue crucificado por los medios y sentó a la superestrella del Canal de las Estrellas. Es inaudito cómo en estos momentos este sujeto se jacte de hacer historia, porque no es lo mismo ir de paseo a 2 mundiales siendo banca, pero que para complementar la mano de participaciones mundialistas, esta se tenga que contar para hacer podio. Es ahí donde está el punto de inflexión de una campaña a su favor: hacer creer desde los medios que este guardameta es histórico, cuando ni siquiera 2 mundiales jugó. Si acaso a duras penas olió el pasto recién cortado. Lo más risible del asunto, lo más cómico, es que tras esa entrevista que le hizo otro televiso infame como Eugenio, Paco Memo haya dicho lo siguiente cuando le preguntaron sobre su récord: siento emoción. Uno quiere jugar fútbol desde niño para jugar contra los mejores, en las mejores competiciones. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Quiero demostrar que el mexicano es capaz. No lo siento en este momento. Por mi cabeza no está. Nadie ha hecho 6 mundiales. Sería un privilegio. Quiero seguir. Paco Memo le apuesta a seguir en selección, ya que según él es la posición más longeva. Al final del día su mensaje es: poco me importan los procesos. Mientras yo cumpla con mi récord y a su vez mi sueño, lo demás poco importa. Pero eso jamás lo dirán los medios que venden con este portero. En junio del 2021, Guillermo Ochoa anunció su nuevo fichaje con una empresa de autos usados. Esto fue cubierto tanto por los medios deportivos como por publicaciones como El Financiero, Business Insider, Expansión y muchos otros más. Este evento tuvo un reflector muy particular, porque fue tomado por algunos medios como el inicio del adiós de Paco Memo a las canchas, porque se dio a entender que con esto el arquero estaba preparando su retiro. Su llegada a la empresa denominada como Primer Unicornio en México se dio de forma extraña, porque el portal de esa empresa explica que su llegada a la compañía se dio a cambio de acciones directas de la empresa y con la empresa. Por lo anterior, el vínculo que existe entre la selección nacional, Kabak y Ochoa resulta evidente, pues tan solo 5 meses después de que el arquero se convirtiera en socio en este negocio, John de Luisa, el Delfín de Azcárraga, los anunció como nuevos patrocinadores de cara a Qatar.
lo cual, más allá de verse como una coincidencia, resulta un asqueroso conflicto de interés. Lamentablemente, no existe una fuente que revele la cantidad que la vendedora de autos puso sobre la mesa para ser patrocinador del Tri. El financiero declaró lo siguiente: de acuerdo a la información que pudo conocer este diario, Kavak pudo haber pagado entre 2 y 2.5 millones de dólares por un contrato anual, con miras a renovarse. Sin embargo, en un artículo de Forbes titulado "La selección mexicana anota goles con las startups", se deja muy en claro que Kavak es un patrocinador máster. Por otro lado, la revista Proceso señaló en su artículo del 2018, selección mexicana, más que un orgullo, un jugoso negocio que los patrocinadores de la Federación Mexicana de Fútbol invierten en función del rango o categoría que van de los 4 a los 8 millones de dólares, de 10 a 15 millones de dólares y de 20 a 30 millones de verdes por cada ciclo mundialista. A esta información, el financiero agregó que los patrocinadores Masters pagan entre 8 a 10 millones de dólares por este proceso, cantidades que coinciden de alguna manera, pero que hoy son mucho más jugosos. Independientemente de la cifra exacta que la vendedora de autos le pague al Tri, es evidente que en este acuerdo el gran beneficiado es el arquero de la selección, porque en este canal se ha demostrado que el que paga manda. Además, no es ningún secreto que los patrocinadores siempre han pesado mucho en la lista de convocados a los últimos mundiales. Esta es la razón por la que Paco Memo será el arquero titular en Qatar. Y mientras el supuesto equipo de todos esté manejado por el grupúsculo que hoy la tiene secuestrada, y en su peor decadencia, Guillermo Ochoa también se perfila rumbo al Mundial del 2026. A pesar de ser uno de los jugadores más inflados por las televisoras, y, obviamente, acá van los siguientes comparativos. Paco Memo tiene un total de 132 partidos y un total también de 11.791 minutos jugados con la selección. Ha recibido 133 goles y ha dejado en 56 ocasiones su arco imbatido. La efectividad de Ochoa revela que recibe un gol cada 88.6 minutos, pero en cuestión de juegos mundialistas tiene 8 partidos, de los cuales no recibió anotación en 3 partidos, recibiendo así 9 goles totales. Otro caso es el de Osvaldo Sánchez, quien tiene un total de 99 juegos jugados y un total de 8.714 minutos con la selección. Recibió 102 goles y ha dejado en 44 ocasiones su arco imbatido. La efectividad de Osvaldo reveló que recibió un gol cada 85.4 minutos, pero en cuestión de juegos mundialistas tiene 4 partidos, de los cuales no recibió anotación en un juego y le metieron solo 5 goles. Por su parte, el Conejo Pérez tiene una marca de 55 partidos jugados y un total de 4.379 minutos con la selección. Recibió 52 goles y dejó en 23 ocasiones su arco imbatido. Su porcentaje de efectividad reveló que recibió un gol cada 91.13 minutos, pero en cuestión de juegos mundialistas registró 8 partidos, de los cuales no recibió anotación en 2 partidos y recibió un total de 9 goles. Por su parte, Jorge Campos tiene un total de 126 juegos jugados y acumuló un total de 10.862 minutos jugados con la selección. Recibió 120 goles y dejó su arco imbatido en 50 ocasiones. La efectividad del acapulqueño indicó que recibió un gol cada 90.5 minutos, pero en cuestión de juegos mundialistas tiene 8 partidos y le marcaron 11 tantos. Además, en todos los partidos del Mundial recibió anotación. Una de las estadísticas más sorprendentes viene de la mano de Pablo Larios. Con un total de 27 juegos jugados, recibió un total de 19 tantos, con un total de 2.368 minutos con la selección, dejando en 16 ocasiones su arco imbatido. La efectividad de Larios reveló que le anotaron gol cada 124.46 minutos, y en el renglón de partidos mundialistas tiene 5 encuentros, de los cuales no recibió anotación en 3 partidos y solo le clavaron 2 goles. Y al final de la lista viene Antonio La Tota Carvajal, con un total de 19 juegos jugados y un total de 1.710 minutos jugados con la selección. Recibió 42 pepinos y dejó en una ocasión su arco imbatido. Su efectividad reveló que le anotaron gol cada 40.7 minutos y en el renglón de partidos mundialistas tuvo 11 participaciones. Recibió anotación en 10 de sus 11 partidos y recibió 25 goles totales. La Tota sí jugó los 5 mundiales.
Por los datos anteriormente señalados, hablando en cuestión de estadísticas, Pablo Larios ha sido el portero más efectivo. En segundo lugar vendría el Conejo Pérez y en tercer lugar se quedaría Jorge Campos, poniéndole al acapulqueño un asterisco por haber recibido en los mundiales 2 goles más que el Conejo y Ochoa. Por su parte, el socio de los autos usados vendría estando en cuarto lugar. Sin embargo, se le tendría que conceder que de los 9 partidos mundialistas en los que ha participado, ha dejado su arco imbatido en 3 encuentros. Además, le atajó en 25 ocasiones a Brasil y fue el segundo mejor portero de Rusia 2018. Pero aún con esas distinciones, sigue siendo mucho menos efectivo que Pablo Larios y el Conejo Pérez. Sin embargo, a diferencia de todos los guardametas después de la Tota, a este hay que considerarle que en sus épocas México participaba en los mundiales siendo una de las peores selecciones de la región, comiéndose goleada tras goleada hasta que de alguna manera se profesionalizó el fútbol. En este canal se le han dedicado 3 videos a Paco Memo. En el primero de ellos se presentaron las evidencias para señalar que no es el mejor guardameta mexicano de la historia. En el segundo se demostró cómo es que las palancas y el favoritismo de los medios fueron la clave para encumbrar su carrera. Y el más reciente se tituló Ídolo de Barro, donde se planteó cómo es que las televisoras lo han apoyado para maquillar su trayectoria en Europa. También la forma en la que justificaron su doble descenso en el fútbol europeo y la manera en la cual se manejó su estadía por muchos meses en la banca del Málaga. En caso de que no lo hayas visto, te dejaremos los links acá abajo. Sin embargo, en esta ocasión pondremos en la discusión la forma en la que se está convirtiendo en la mayor vaca sagrada de la selección mexicana y en el fútbol mexicano. Obviamente, para que lo anterior sea posible, fue necesaria la ayuda de la gran ramera de la comunicación, quien lo ha hecho una más de sus estrellas. Ochoa atrajo muchos fans cuando tuvo una relación amorosa con una de las integrantes de RBD. Asimismo, por sus chinos y por su imagen, siempre ha sido un imán del marketing, y eso lo ha convertido en el favorito de los patrocinadores. Debido a lo anterior, los merolicos de la televisión siempre lo han glorificado, rebuznando que es el mejor portero en la historia de nuestro país. Pero en esta ocasión los delata el evidente y el asqueroso doble discurso que han montado en torno a la selección, cuando muchos paleros reventaron al Tata Martino por dejar fuera de Qatar al talento joven y a las nuevas promesas, como supuestamente lo son Diego Lainez y el Chasco Jiménez. Sin embargo, hicieron mutis ante la ausencia de Acevedo y siguieron sin decir absolutamente nada cuando se anunció la titularidad de Paco Memo para el Mundial. Obviamente, su silencio no es ya gratis, como ha quedado demostrado. Los comentaristas y relatores que siempre lo han protegido no tienen la libertad para decir lo que piensan. Trabajan con una mordaza en el hocico, pues tienen que seguir al pie de la letra lo que se les pida. Otro síntoma de esta enfermedad se da en la parte de la afición permisiva, que le sigue comprando todos los discursos y que siguen teniendo como estandarte a Ochoa. También se une a la cantaleta de que Paco Memo es el mejor. Siempre dirán que es el único que se atrevió a ir a Europa, y su vieja confiable son las atajadas contra Brasil y todo lo que representó en esas justas mundialistas. Sin embargo, hay algunas cosas que sería importante poner sobre la mesa. La primera sería, ¿por qué La Volpe y Aguirre se inclinaron por otro guardameta cuando dirigieron a la selección? La respuesta a lo anterior podría venir en las palabras de Héctor Miguel Celada, irónicamente ídolo americanista, quien alguna vez declaró lo siguiente: no sabe salir, no sabe jugar con los pies, porque de 30 a 40 metros tiene problemas. Es el mejor del mundo en su zona de confort. Punto y se acabó. A ver si nuestros detractores nos salen a decir que Celada es un resentido y que habla sin conocimientos. Y para rematar, vale la pena señalar que Manolo Lapuente es quien lo puso en su verdadero lugar cuando dijo lo siguiente: yo sé quién fue Memo Ochoa y ha sido uno de los grandes. No es histórico como le llaman, es un gran jugador. Y es aquí donde recae lo más importante, porque no es que en este canal se le reviente por simple deporte, para nada. Se reconoce que es un arquero con buenos reflejos y mucha suerte. Sin embargo, ya hemos demostrado que es un portero con muchas carencias en el juego con los pies, que uno de sus puntos débiles se da en el juego aéreo, donde ha quedado exhibido por sus errores garrafales. Asimismo, se han retratado que no sabe contrarrestar los remates de media y larga distancia, además de que es un portero que escupe el balón como el del Watts escupe la leche de su manguera.
Lamentablemente, por algunas situaciones ajenas al fútbol, sigue siendo el guardameta titular de la selección, sin importar que haya tenido una pésima liguilla y que fue el responsable directo de la eliminación americanista en el Apertura 2022. Pero lo que más se le condena es que, por puro protagonismo y por mero egoísmo, se sigue aferrando a la portería del Tri, cuando ya no tiene los mismos reflejos de los que ha vivido toda su carrera, y sus carencias se han atenuado con el paso del tiempo. Lo peor de todo es que tiene secuestrada la portería del equipo. De hecho, el asistente del profe Juan Carlos Osorio señaló que Ochoa se puso al brinco y la hizo de tos, cuando lo iban a mandar al banquillo por situaciones de rotación. Lo calificó como un jugador difícil y lo puedes comparar con el típico jugador llanero que hace pancho cuando lo llaman a la banca. Pero se dio el valor para hacer esto porque se siente protegido y se sabe que es intocable. Así es como se retrata el doble balazo en la pierna que se está dando la selección mexicana, debido a que los jóvenes con talento que deberían iniciar un proceso mundialista han quedado borrados, y al mismo tiempo esta selección se hace vieja, mientras la federación continúa facturando montones de dinero con veteranos que ya no están para jugar. Pero como son los famosos, los que la gente reconoce y los favoritos de los patrocinadores, seguirán extendiendo su estadía en el Tri. No por nada Paco Memo ha insinuado que tiene el enorme deseo de llegar con la selección nacional hasta el Mundial del 2026. Pero aguas, porque como todo el mundo sabe, la portería es una de las posiciones más longevas. Además, se tiene que agregar que Paco Memo siempre cuenta con la ayuda de los lamezuelas de siempre. Y por si fuera poco, ahora es uno de los socios de la selección. Por lo que esta vaca sagrada podría seguir bajo el arco del Tri durante mucho tiempo, siempre que éste lo desee. Pero dime, ¿Paco Memo será factor para bien o mal en el Mundial en turno? ¿Es Ochoa el mejor portero de la historia de México o solo es una vaca sagrada que por capricho y negocio sigue teniendo beneficios en el 11 titular del Tri? ¿A poco sigues creyendo en los personajes que le endiosan la carrera? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.